Quiero decir en primer lugar que estoy, en fin, totalmente de acuerdo con el discurso planteado por el señor Prieto, más teniendo en cuenta que el señor Prieto no ha hecho referencia al punto 4 de la transaccional, que es precisamente el punto que nosotros no compartimos, como después explicaré. Estamos de acuerdo con rechazar esta reforma, por ser una reforma injusta, por ser una reforma impuesta. Y me parece muy apropiado, aunque a alguna le parezca que soy pesado, tal como escucho desde aquí, porque desde aquí se escucha todo, que efectivamente es muy censurable la forma unilateral que ha empleado el Gobierno de España para llevar a cabo esta cuestión. Una cosa es que se tenga mayoría absoluta para aprobar determinadas leyes, más allá de que siempre es necesario el acuerdo, el consenso y el diálogo con el resto de partidos políticos, pero una cosa en todo caso es tener mayoría absoluta para aprobar determinadas leyes, pero otra cosa es tratar de aplicar esa mayoría absoluta para un tema tan sensible como del que estamos hablando hoy, que es el sistema público de pensiones. Y por eso, evidentemente, compartimos no solamente el rechazo a la reforma, por lo injusta que es, sino también, y quizás especialmente, la forma de hacer de este Gobierno en relación a esta cuestión y, por lo tanto, también la llamada compartida a volver al Pacto de Toledo como forma apropiada para buscar el máximo consenso y el máximo acuerdo. Por lo tanto, rechazo a la reforma por injusta y por la forma empleada, apoyo al Pacto de Toledo, apoyo al consenso y apoyo al acuerdo. Lo cierto es que el factor de sostenibilidad, tal y como queda planteado en la ley, supone confrontarlo con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y lo hace de tal manera que en esa confrontación pierda siempre el mantenimiento del poder adquisitivo. Por otro lado, la normativa del factor de sostenibilidad pretende actuar exclusivamente sobre el gasto, recortando las prestaciones, mientras no despliega efectos ni compromisos sobre los ingresos, los cuales, como se está demostrando, quedan a la decisión del Gobierno. Por ejemplo, la reciente medida de la llamada tarifa plana de 100 euros de cotización en la Seguridad Social. Como se ha dicho, esta reforma supondrá una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Y hay que dejar claro que es la fórmula que el Gobierno de España libremente ha elegido para reducir el déficit público. Podía haber utilizado otro tipo de medidas, pero ha utilizado precisamente esta fórmula y ha decidido utilizar sus mecanismos para que en este caso sean los pensionistas quienes, evidentemente salgan perjudicados para lograr ese déficit o esa reducción del déficit público. Una fórmula, por lo tanto, injusta que empobrece a una parte importante de la sociedad. Por lo tanto, y en lo fundamental, y hasta aquí, de acuerdo con los tres primeros puntos de la transaccional que ustedes han firmado. Y a partir de aquí señalaré dos apuntes más. Por un lado, que parece que el Partido Socialista se olvida de que el primero que actuó unilateralmente sobre la revalorización de las pensiones fue el Gobierno de Zapatero, que fue, por cierto, el mismo que introdujo la necesidad de introducir un factor de sostenibilidad. Y, por otro lado, en lo que se refiere al punto 4, cabe hacer algún comentario. Lo cierto es que el señor Prieto no ha dicho nada sobre la cuestión. Yo quiero hacer algún comentario. Una cosa es que el Estatuto de Gernika efectivamente recoja la posibilidad de que Euskadi asuma la gestión, y estamos hablando de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, ¿cierto? Pero otra cosa es que UPyD vaya a sumarse al resto de grupos o a otros grupos para pedir al Gobierno de España que realice esa transferencia. Es distinto. Una cosa es que esté recogido en el Estatuto y otra cosa es que nosotros vayamos a pedir al Gobierno de España que realice esa transferencia, porque además las transferencias no son automáticas y exigen el acuerdo, el diálogo entre ambos gobiernos y porque además, en nuestra opinión, esta transferencia no aportaría nada a Euskadi. Y por otro lado, esta exigencia, legítima en todo caso y perfectamente respetable que ustedes hacen, no tiene nada que ver con el razonable y justo deseo de mantener para nuestros pensionistas y jubilados unas pensiones justas. No tiene absolutamente nada que ver. Por eso nosotros no vamos a apoyarla. Por esto último que he dicho y por lo anterior, porque no queremos pedir al Gobierno de España que realice
esa transferencia. No nos parece que aporte nada. Creo que es el típico punto que los soberanistas añadirían a cualquier tipo de propuesta en relación a esta cuestión, aunque ya digo que nada tenga que ver con el factor de sostenibilidad ni con el mantenimiento de las pensiones. Por lo tanto, esta cuestión no tiene nada que ver con el mantenimiento o con la mejora del sistema de seguridad social y, por otro lado, si lo tuviera, que no la tiene, en buena lógica y en coherencia con los otros puntos recogidos en la PNL, debería ser tenida en cuenta y valorada en el Pacto de Toledo. Pero ya digo que no la tiene en absoluto.